Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhunitananda Sri Abdvaita Gadavtare Rivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterados, vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre algunos de los textos del siempre maravilloso y trascendentalmente útil, el Srimad Bhagavatam. El último texto leído decía lo siguiente: aquellos que están deseosos de alcanzar la total perfección de la vida deben escuchar sumisamente todos los relatos que están relacionados con las trascendentales actividades y cualidades de la personalidad de Dios, quien actúa de un modo maravilloso. El Srimad Bhagavatam, en ese momento, Sutadeva Goswami hace hincapié en algo que se hace hincapié en toda la literatura védica y en aquella literatura también que corresponde a pueblos diferentes, y que sea una literatura seria en relación al Señor y a la guía del ser humano de regreso hacia el Señor, que es en el hecho de el crear el hábito de escuchar hablar sobre las cuestiones relacionadas a los nombres, las actividades, las cualidades de el maravilloso Señor Supremo en relación con sus siervos puros o sus devotos puros. Una cultura védica, más allá de la región de los Vedas y esas cuestiones, una cultura védica, un pueblo de cultura védica significa un pueblo que en esencia ha creado una tradición necesaria, pero también auténtica, de intercambio diario de cuestiones relacionadas a Dios. Un pueblo que le da importancia a todos los días tener de algún modo, de alguna manera, algunos eventos en la vida, en la vida cotidiana que nos permitan recordar, escuchar, recordar y transmitir cuestiones sobre el Señor Supremo, y hacerlo de manera no alterada, o sea, sin contaminarla y sin adaptarla a nuestro modo. Cuando el Señor Supremo se va colando de alguna forma en las actividades de nuestra vida diaria, cuando a diario, Él tiene un lugar en nuestra vida, y este lugar está ocupado, aparejado con una fe cierta acerca de esas actividades. O sea, no es solo hablar actividades relacionadas con el Señor, pues si yo hablo o escucho actividades relacionadas con el Señor, pero yo no tengo la más mínima fe de que esas actividades sean ciertas, y yo la considero simplemente simples cuentos de ciencia ficción, entonces no tienen provecho para mí. Entonces es importante tener un poquito de fe, al menos, en que esas actividades son ciertas y que lo que se narra es cierto, más allá de que si históricamente es comprobable o no. Eso no importa en la cuestión del avance espiritual. No importa la cuestión si lo han comprobado o no lo han comprobado históricamente, sino que yo las tome como cierta. A eso se le llama fe. Y entonces, en la medida que mi fe se vaya volviendo sólida, mi avance espiritual, derivado del provecho de escuchar y recordar y repetir dichas narraciones, va a ocurrir de modo correcto, de modo adecuado. Evidentemente, el otro punto importante, también lo mencionábamos, es el punto de escuchar esas narraciones también de alguien, o leerlas desde algo escrito por alguien, con fe también cierta en ellas. Porque si usted escucha con fe, pero escucha de alguien que no tiene fe, entonces esas narraciones que usted va a escuchar van a estar huecas, vacías de real potencia espiritual, van a ser como cántaros sin agua, van a ser como odres sin vino, porque simplemente lo que va a escuchar usted es un conjunto de sílabas combinadas entre sí
y palabras combinadas entre sí con un orden lógico muy bonito, pero sin contenido emocional, sin contenido de identificación afectiva con Dios. Lo que realmente nos mueve el corazón no es la palabra en sí, sino el contenido, la sustancia maravillosa que esta palabra traiga. Eso es lo que nos mueve el corazón. Lo que hay que utilizar la palabra porque desde el punto de vista social es la única forma, o sea, los códigos de comunicación, es la única forma que tenemos de transmitir algo al otro que el otro no puede experimentar para que al menos tenga una idea de ese algo. La idea nunca va a ser igual a la experiencia viva, pero es el inicio. Porque cuando ese alguien recibe más o menos una idea de lo que yo estoy experimentando o he experimentado, entonces decide confiar en esa idea, entonces un poco la siente, se la imagina al menos según sus códigos de interpretación, y si tiene fe va a despertarse a su debido tiempo el interés en él mismo también tratar de comprobar, de experimentar eso de lo cual yo le estoy hablando. Va a llegar un momento en la práctica que el practicante, si está avanzando adecuadamente en su práctica, va a sentir un creciente deseo de él también visitar conscientemente esa vida, ese estado de conciencia, esa experiencia de la cual yo le estoy hablando. Y por la fuerza de ese deseo y por el aumento de la satisfacción que él siente al escuchar o al recordar o al hablar sobre esas historias o cuestiones, es que va a irse capacitando para acceder a ese nivel de conciencia o estado de conciencia conocido como conciencia de Krishna, o sea, conciencia de Dios o conciencia espiritual. Eso es un elemento, aquel que comprenda esto en verdad y lo comprenda con certeza, entonces todos los días va a anhelar, va a buscar, va a encontrar, va a apartar un tiempo en su vida para de alguna forma recordar las cuestiones relacionadas al Señor. Esto de las cuestiones no es un montón de cuestiones. Con el simple hecho de que una sola cuestión relacionada al Señor, un fragmento de una historia, un nombre, una cualidad del Señor, algo que se nos coló más en el corazón, con el simple hecho de atrapar ese algo y meditar sobre ello, reflexionar sobre ello, gozarnos en esa historia, en ese nombre, en esa vibración, en ese canto, es suficiente, porque dada la absolutez del Señor no hay diferencia entre un fragmento de algo que hable del Señor o algo más grande o algo más pequeño. En cada sonido, en cada punto, en cada descripción está contenido el Señor por completo. Esto significa que es una puerta que nos puede conducir, si nos adentramos adecuadamente, con buena guía y con buena compañía, hacia Él o hacia la creciente, el creciente acercamiento y el creciente descubrimiento de ese personaje maravilloso, de ese actor tan maravilloso, del cual hablan todas las escrituras en sus partes más íntimas y hacia la cual nos invitan también todas las escrituras. Pero si no le damos importancia a eso y pensamos que simplemente son tonterías de los pueblos para entretenerse o para cualquier otra cosa, entonces nunca tendremos posibilidad de real avance personal y mucho menos de conocer realmente a la suprema personalidad de Dios. El texto 11 continúa diciendo: los buenos sabios dijeron: oh respetable Sutta Goswami, que vivas muchos años y tengas una fama eterna, pues estás hablando de una manera muy hermosa acerca de las actividades del Señor Krishna, la personalidad de Dios. Para los seres mortales como nosotros, eso es tal como el néctar. Vamos a recordar, Sutta Goswami está narrando el Srimad Bhagavatam a un grupo de sabios que se habían reunido en el bosque de Naimisiranya, un bosque sagrado con determinadas cualidades propicias para la celebración de sacrificios y meditaciones, y estaban allí realizando una ceremonia de sacrificio de fuego con la finalidad de que la humanidad recibiera algún tipo de protección o beneficio en la era de Kali Yuga que recién estaba comenzando, y ellos avisoraban que iba a ser terrible porque así lo confirmaban las escrituras. Entonces allí está Sutta Goswami, y en medio de esa reunión él ha comenzado a narrar historias del Señor porque le han preguntado, y entonces los sabios se han quedado extasiados
no solo por la temática de la historia que es relacionada al Señor Supremo, tema siempre muy agradable, sino por la forma tan hermosa, poética y maravillosa que Sutta Goswami está realizando dicha actividad. Entonces por eso lo bendicen, o sea, le dicen, ¿no?, que tu vida sea larga, que vivas muchos años y tengas una fama eterna. Y el texto terminaba diciendo, porque para los seres mortales como nosotros esto es tal como el néctar. O sea, las personas iluminadas, las personas que poco a poco han ganado en inteligencia y se han ido liberando de la torpeza de la niebla material, empiezan a descubrir el sabor dulce, la dulzura que hay en la luz que emana de las cuestiones relacionadas a Dios. El texto 12 dice: acabamos de comenzar la ejecución de esta actividad fruitiva, o sea, un sacrificio de fuego, sin la certeza de cuál va a ser el resultado real, debido a las muchas imperfecciones de nuestra acción. Nuestros cuerpos se han ennegrecido con el humo, pero estamos verdaderamente complacidos con el néctar de los pies de loto de la personalidad de Dios, Govinda, que tú estás distribuyendo. Hay algo interesante porque los sabios, estos, a pesar de que eran grandes sabios, también brahmanas dedicados al conocimiento y a la realización de rituales para satisfacer al Señor, a pesar de que ellos estaban realizando el sacrificio de fuego, a pesar de que eran expertos en eso, dicen que no pueden garantizar el resultado. Dicen que no saben cuál va a ser el verdadero resultado debido a sus muchas imperfecciones. O sea, ellos se reconocen a sí mismos como criaturas muy imperfectas, con comportamientos muy imperfectos, con pasados muy imperfectos y sin la más mínima cualidad real para hacer que el sacrificio de fuego dé los resultados originales que daba antaño. Realmente para esta cuestión de los sacrificios, de las ofrendas de fuego y rituales que estaban prescritos en los Vedas para eras anteriores, donde el ser humano era mucho más elevado en todo sentido, no basta con hacer correctamente el sacrificio, no basta con reunir todos los elementos necesarios, sino que hay muchas más cositas. Todos los mantras deben ser cantados de la forma original en que fueron compuestos, la pronunciación debe ser perfecta, la métrica, los mantras tienen métrica, o sea, la duración del sonido de cada sílaba, y porque esa métrica, la métrica de los mantras, así como la forma, ¿cómo se podría decir desde el punto de vista musical? La tonalidad específica de cada sílaba y de cada sonido es como una fórmula sonora que es la que invoca o da lugar a la ocurrencia de ciertos patrones a nivel mental, o sea, en el plano de existencia sutil, que después entonces se van transformando en una futura realidad a largo o a más corto plazo, depende de la calidad del que canta el mantra, disculpen, así como también del mantra mismo. Por tanto, los rituales en aquel momento en la antigüedad, o sea, antes de esta era, se realizaban teniendo en cuenta todos esos detalles, además de las cualidades que tenía que tener aquellas personas que dirigían dichos sacrificios. Hoy en día vemos que en las culturas que aún preservan ciertas cosas de rituales y sacrificios, incluyendo el hinduismo, la parte védica, las partes de acá también de África, también Centroamérica, se preserva en algo la cuestión de los sacrificios tal y como supuestamente se debería hacer, pero si uno se adentra un poquito en la mayoría de sus practicantes, se ha ido transformando por lógica la pronunciación de las palabras, se ha ido transformando incluso algunos de los textos, porque supuestos reformadores han considerado que deben de transformarse. Pero también se ha ido transformando el ser humano. Así que el ser humano también ha ido perdiendo muchas cualidades que son imprescindibles para la realización del sacrificio para que ocurra de manera adecuada y el resultado sea el que se garantiza desde el sentido original, o sea, el que se garantiza
en aquel momento o en los momentos cuando ese tipo de sacrificio específico fue instituido. Entonces ellos dicen, no sabemos, no tenemos la idea cuál será el verdadero resultado. Nuestra intención es buena, pero no tenemos ni idea de cuál será el resultado debido a nuestras imperfecciones. Dice que sus cuerpos están ennegrecidos por el humo. Mira, para eso, ¿no? La cantidad de churre que tenemos, estamos todos ennegrecidos. Imagínense un sacrificio de fuego, estamos hablando de 5.000 años atrás, estamos hablando de un bosque, madera, una situación bastante primitiva, y aquella hoguera andando y el humo por donde quiera. Imagínense eso. Pero dice, ¿verdad? Cualquiera en una situación así estaría incómodo. Sin embargo, ellos terminan diciendo, pero estamos verdaderamente complacidos con el néctar, o sea, con la miel, con la dulzura de los pies de loto de la personalidad de Dios, Govinda, que tú estás distribuyendo. Esto es un elemento fundamental del verdadero siervo del Señor, el verdadero devoto del Señor o el devoto puro de Dios. Uno de los rasgos distintivos es que es capaz de hacer sentir en quienes lo escuchan, en quienes lo miran, en quienes le sirven, hacer sentir la dulzura del amor de Dios. Como representante genuino del Señor, aunque Él lo quiera o no lo quiera, de Él va a emanar una cierta dulzura que no le pertenece al Señor, pero que los demás, dependiendo de su sensibilidad y de su desapego material, van a poder experimentar. Una dulzura que no tiene comparación, un placer que no es igualado por ningún placer, por ningún ritual, por ningún conocimiento, por nada. Es el placer del amor que no tiene comparación. Entonces dice que complacido con el néctar, la dulzura de los pies del loto del Señor, la dulzura del Señor está siendo distribuida por Suta Goswami de un modo muy maravilloso. Entonces ellos están desde el punto de vista físico muy incómodos con la negrura del humo, el tizne, la incertidumbre de no saber si el sacrificio va a buen resultado o no, pero aún así están extasiados, están felices de estar teniendo la oportunidad de poder percibir algo de la miel que hay en el Señor, de la dulzura del Señor, a través de su buen representante Suta Goswami. Si usted escucha hablar a alguien sobre Dios y él lo escucha hablar con palabras muy bonitas, incluso citando textos, lo cual hace alarde de una gran memoria y de un gran conocimiento o cúmulo de información, pero usted no experimenta en su corazón el sabor de la dulzura de la presencia del Señor. Si usted no experimenta eso, entonces usted debe saber que esa palabrería muy hermosa, esa citación de textos también muy también maravillosa, es como el fruto que tiene cáscara pero no tiene sustancia. No es de provecho para nuestra espiritualidad. Será de provecho para nuestra memoria, nuestra mente y nuestras emociones, porque hasta puede que nos emocionemos. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué forma tan maravillosa de hablar del Señor! Mira que esto, mira que aquello, mira cuánta memoria, mira cuánto conocimiento, pero eso dentro de unos días se nos pasará. Es la simple emoción que la criatura en la envoltura material experimenta frente a algo que le mueve las cuerdas de las emociones. Pero se queda allí. Eso es un fenómeno ahí muy difuso y generalmente ocurre en el plano de la subjetividad o en el plano de la mente en su rama afectiva. Pero otra cosa muy diferente es la estimulación de la chispa espiritual que habita en cada entidad viviente. La estimulación de la chispa espiritual solamente ocurre mediante el acercamiento o la experimentación del placer espiritual. Claro, cuando uno no prueba el placer espiritual, uno puede confundir cualquier placer exaltado con placer espiritual. Por eso es necesario un guía, para que nos ayude a distinguir cuándo es una cosa y cuándo es la otra, porque podemos tomar caminos muy equivocado. Entonces Suta Goswami evidentemente tenía esa capacidad, debido a su sinceridad y entrega, de hacer experimentar ese placer. Continúa diciendo: el valor
de tener por un momento la compañía del devoto del Señor, ni siquiera se puede comparar con el hecho de alcanzar los planetas o planos de conciencia más elevados o celestiales, ni con liberarse de la materia, y ni qué hablar de compararlo con bendiciones mundanas en la forma de prosperidad material, que solamente son útiles para aquellos que estamos destinados a morir. Los sabios continúan hablando que el valor de tener por un momento, de lograr por un momento la compañía de el devoto puro del Señor, ¿verdad? El valor, el gran significado, la gran importancia que tiene, aunque sea por unos segundos, compartir con un devoto verdadero de Dios. Dice que no se puede comparar a nada, ni siquiera se puede comparar al hecho de lograr elevarnos a los planos de conciencia celestiales. Los planos de conciencia celestiales o divinos se refieren en la literatura védica a los planos que están dentro de conciencia material, pero en el plano sutil muy elevado, que es el plano donde se encuentran los famosos semidioses, Indra, Brahma, etcétera, etcétera, y otros grandes sabios muy elevados, que están muy elevados, pero todavía no han conseguido establecerse en la plataforma de la conciencia espiritual, porque tienen todavía ciertas tendencias, ciertos deseos de disfrute material sutil, elevado, pero a fin de cuentas material, y ese deseo les ata de alguna forma todavía a este plano de conciencia. Aunque en esos planos de conciencia muy elevados el placer es incomparable en relación con esta tierra donde siempre hay un sufrimiento a cada paso, allí no. Pero aún así dice que ese placer en esos planos de conciencia no se puede comparar, se queda muy por debajo del placer que nos otorga la compañía de un verdadero devoto de Dios. Si no sentimos agrado, si no sentimos placer, si no sentimos dulzura en la compañía de un verdadero devoto del Señor, entonces hay dos explicaciones. La primera explicación es que realmente no es un devoto del Señor, aunque lo aparente, aunque lo diga, aunque lo mencione, aunque lo tengan así. O la segunda explicación es que somos tan insensibles, así lo es, pero como somos tan insensibles o estamos tan envidiosos de su posición, entonces no estamos listos, no nos damos el placer de poder experimentar la dulzura que está emanando de él. Entonces dice que no se compara ni con vivir en ese tipo de planos de conciencia elevados, ni siquiera con liberarse de la materia. Por ejemplo, para la mayoría de los trascendentalistas, la meta de la vida está en la famosa liberación. Y entonces, sin embargo, estos sabios están diciendo ni siquiera la liberación, el placer de la liberación, el placer de liberarse ya uno por completo de la atadura de la materia, ni siquiera eso es comparable o alcanza la altura o el nivel de dulzura que hay en el placer de la compañía del devoto. O sea, la compañía del devoto es un placer tan indescriptible que no puede ser comparado con ninguno de los famosos grandes placeres que la criatura conoce o anhela en este mundo. Ese placer es tan grande que debido a ello muchos grandes sabios, una vez lo han experimentado, han decidido entregar su vida al servicio de un devoto puro de Dios, porque han comprendido que solamente sirviendo constantemente y de hecho en compañía física y constantemente cercano, escuchando, sirviendo en todo sentido a ese devoto puro, es que ellos podrán conocer el camino correcto y directo hacia el propio Señor. Entonces por ello se entregan como discípulos que en todo sentido y se olvidan de todas sus prácticas anteriores, de todas sus cuestiones anteriores, porque descubren que esa es la vía directa. La vía directa es entrar por aquella puerta que nos conduce directamente hacia el Señor, en tanto es una puerta representante, autorizada de el propio Señor, y se dedican a eso, toman esa decisión. Muchas veces pasan la vida buscando a ese famoso devoto y si acaso un día lo encuentran, entonces toman la decisión de entregarse a su servicio. Dice y tampoco se puede comparar con la supuesta felicidad que para muchos significa obtener bendiciones mundanas en la forma de prosperidad material. O sea, aquí menciona tres tipos de felicidad. Al principio habló de la felicidad
de los planetas celestiales, o sea, los planos de conciencia muy elevados, materiales pero muy elevados, donde hay un gran placer, donde los que allí habitan viven en gran placer y por un periodo de tiempo muy pero muy extenso, y donde el sufrimiento prácticamente es nulo, solamente existe en la forma del final, o sea, la muerte, porque incluso en esos planos de conciencia llega un momento en que ya la existencia no puede permanecer, porque el propio universo al cual pertenece se diluye. O sea, ningún universo material es eterno, por muy placentero que sea. Ese es el primer placer del cual habla. El otro placer del cual habla es el placer de la liberación material, la liberación de la existencia material, fundirse en lo impersonal, el nirvana, etcétera, etcétera. Ese es el segundo placer que otros anhelan. O sea, muchos anhelan llegar a planos de conciencia superiores donde la vida sea maravillosa, pero aún puedan disfrutar de ciertos placeres relacionados al cuerpo material. Otros anhelan lograr un poquito más allá, lograr la liberación total del plano de conciencia material, y están también algunas personas, o la mayoría de las personas, que lo que anhelan es tener el disfrute en forma de prosperidad material continua. Son los tres tipos grandes de disfrute por los cuales las personas emprenden algún tipo de práctica, llamada práctica, como lo quieran llamar, espiritual, de yoga o de lo que sea, o para obtener algún tipo de beneficio material, sea en forma de prosperidad material y al mismo tiempo disminución del sufrimiento, que les ayude a disminuir el sufrimiento, o para obtener el acceso a ciertos planos de placer pero que sean más elevados, o sea, más allá de este plano intermedio conocido como plano de conciencia en el planeta Tierra, o simplemente lograr la liberación. Son las tres grandes áreas de placer, y sin embargo dice, ninguna de las tres puede compararse realmente con el placer que se obtiene de la compañía de un devoto del Señor. Claro, ese placer se obtiene, repito, cuando el devoto es correctamente un devoto, y segundo, cuando nosotros estamos en una posición de nobleza, de gentileza, de sencillez, de humildad adecuada para percibir, lejos de toda envidia, reconocer la elevación o la dulzura o la perfección que emana a través de ese devoto. No viene de él, pero emana a través de él. Y entonces el último texto que voy a leer dice: la personalidad de Dios, el Señor Krishna, Govinda, es el refugio exclusivo de todos los grandes seres vivientes, y sus atributos trascendentales ni siquiera pueden ser medidos por amos de los poderes místicos tales como Shiva y el Señor Brahma. ¿Es que acaso pudiera alguien que sea experto en saborear néctar saciarse alguna vez plenamente de escuchar relatos acerca de él? Es una pregunta. Entonces inicia el texto diciendo que el Señor Krishna, o la suprema personalidad de Dios, conocida también como Govinda, o sea, aquel que da placer a los sentidos, a las vacas y a los brahmanas, es el refugio exclusivo, el único refugio, no hay otro. O sea, el que selecciona por excelencia, ¿quiénes? A los grandes seres vivientes, aquellos que han alcanzado el verdadero conocimiento. O sea, los que logran verdadero conocimiento, logren por la vía que lo logren, y llegan a la conclusión entonces de que hay un ser supremo, un refugio supremo, un controlador supremo, un amoroso supremo. Entonces, ¿qué hacen? Por lógica se entregan a él. Si usted llega a la conclusión de que hay un médico supremo, ¿qué usted hace? Deja de corretear entre miles de médicos y se entrega a ese. Si llega a la conclusión que hay un defensor supremo, ¿qué hace? Deja de corretear entre cientos de defensores y se entrega a ese. O sea, eso es inteligencia verdadera. Si usted coquetea entre muchos protectores, supuestamente este para que me proteja en este caso, este en este caso, este en este caso, y a la vez reconoce que hay un protector supremo, entonces debe saberse que usted no lo está reconociendo de verdad. Porque si usted lo reconociera de verdad y estuviera convencido de que tal es el protector supremo, entonces usted no tendría por qué corretear entre protectores menores. Se entrega a ese protector supremo y deja que pase lo que ese protector considera o permita que pase. Esa es una prueba inequívoca de hasta qué punto estamos de verdad convencidos de la existencia de ese protector. Muchas veces hablamos mucho, pero sentimos poco. ¿Hasta qué punto realmente estoy convencido de todo lo que estoy diciendo? Porque mi comportamiento no es congruente con lo que estoy haciendo. Entonces dice que las grandes personalidades se entregan, encuentran refugio único y constante
en ese Govinda, en ese Señor. Y sus atributos trascendentales, o sea, sus cualidades, ni siquiera pueden ser medidas, no pueden ser estudiadas a profundidad, ni siquiera por personalidades tan místicas y elevadas como Shiva o Brahma. Entonces pregunta lo siguiente: ¿puede acaso alguien que sea experto en saborear el néctar cansarse, o sea, saciarse alguna vez de escuchar relatos acerca de él? O sea, cuando uno reconoce todo eso, cuando uno comprende todo lo maravilloso que es el Señor a través de lo que el devoto muestra o cuenta sobre el Señor y nos hace sentir, entonces si alguien ya está listo para saborear dulzura y la está probando, la pregunta sería: si el Señor es ilimitado en sus buenas cualidades y maravillosas cualidades, entonces ilimitado también es el placer que se obtiene de escuchar hablar de Él. Entonces, si alguien es experto en escuchar hablar al Señor y en sacar el placer que hay escondido en esos relatos, ¿acaso podría cansarse alguna vez? No. ¿Por qué? Porque esa dulzura es siempre creciente, porque esa dulzura es siempre variada, o sea, se presenta en formas ilimitadas, y porque esa dulzura tiene un sabor que en cuanto a sabor no tiene límite. No tiene límite. Y en cuanto al alma, el alma tiene la capacidad también de saborear sin límite ese tipo de dulzura, puesto que deriva de la misma sustancia que la constituye a ella, de la sustancia espiritual. Por eso los verdaderos devotos del Señor, lejos de cansarse, se animan cada vez más. Y si acaso nos aburrimos, nos cansamos de los relatos del Señor, no es que son aburridos, es que nosotros estamos enfermos. Tenemos cubierto nuestro sentido del paladar espiritual y eso nos hace cansar. No, ya estoy aburrido de escuchar la misma historia miles de veces. Eso es señal de que no las has escuchado ni una vez. Has escuchado las palabras, las has guardado ahí en tu memoria, pero en el corazón no has escuchado nada. Ya sea porque está demasiado oscuro o porque quien te está narrando no tiene la más mínima cualidad para hacerlo. Que la gracia y el amor de nuestro Señor nos acompañe. Bendito Señor, permita que nuestro corazón se ablande, se abra, se remueva y nuestra mente salga de todo el espeso bosque de teorías y memorizaciones en el cual está hundido y pueda recibir la bendita luz de, aunque sea un rayito de sol, que provenga de la maravillosa y siempre amorosa personalidad de Dios. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la grabación. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind